Buenos días, somos el equipo 3, a cargo del libro 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético. Somos del taller Jorge González Reina del tercer semestre. Esta es la clase de investigación y el equipo está conformado por Diana Álvarez, Luis Almanza, Jimena Camacho, Daniela Merino, Ricardo Reséndiz y yo, Juan Zamora. No, de acuerdo a nuestra introducción, una de nuestras mayores preocupaciones futuras como arquitectos se centra en el aprovechamiento de nuestro medio para optimizar la forma de proyectar, construir y difundir arquitectura. Pero pues realmente es posible aprovechar como un medio al cual crece exponencialmente para satisfacer como nuestras propias necesidades de vivienda. Como ya se mencionó, la arquitectura tiene que evolucionar sí o sí y más que buscar nuevas corrientes de expresividad, conceptos e investigación y surgimiento de formas, la arquitectura debe apuntar a descubrir nuevas y mejores formas de reducir su consumo energético, ya que la vida de las construcciones de las que han sido responsables arquitectos y en el futuro también nos, sin duda alguna de estos es de los mayores cambios para presenciar un futuro mejor que tiene que hacer la arquitectura. Hoy en día los edificios y en general cualquier edificación cuenta con ambiente único, pero mejor o peor aprovechado, pero único en sí. Cada uno de estos es el resultante de la inmersión de la o las involucradas en la construcción de este espacio como el único fin de crear un ambiente confortable para poder habitar espacios donde no se aprovechan aspectos básicos del mismo sitio cuando se recurre a elementos secundarios para poder complementar como este ciclo de confort y habitabilidad, como por ejemplo los aire acondicionados, los calentadores. Estos mismos artículos son los que impactan de forma directa en el consumo de energía de un edificio. O sea, probablemente ya forman parte de nuestra misma forma de habitar, pero sí es posible limitar su uso durante periodos de tiempo prolongados, interviniendo aquí la arquitectura como la proveedora de estas soluciones energéticas. No tiene la intención de marcar reglas las cuales se deben seguir al pie de la letra, sino que debemos tomar como soluciones dadas debido a un terreno en particular, del cual podemos tomar como partido y emplear al momento de proyectar. Objetivos a realizar con esta revista es que todas las personas involucradas vamos a tener el mismo fin, lo que sería como difundir nuevas formas de arquitectura. Somos entusiastas de la concepción e impulso de las técnicas, formas y elementos que contemplen a la arquitectura como una solución a los verdaderos problemas humanos modernos que propongan mediante elementos básicos de la proyección arquitectónica, como el emplazamiento de los recorridos solares y el aprovechamiento de la corriente de aire. Esta hipótesis se plantea exponer mediante los diferentes capítulos las formas en las que se nos es posible obtener un emplazamiento adecuado según el terreno y las posibilidades climáticas donde se esté trabajando. De la misma forma, pretendemos, tras la realización de esta revista, acceder a nuestros cercanos futuros arquitectos nuevas formas de obtener un ahorro energético proveniente del emplazamiento del mismo. Capítulo 1. Trabajar con el emplazamiento y el lugar. El mundo de la construcción es sin duda alguna el mundo más cercano a la arquitectura. Sin embargo, es importante saber que los edificios consumen la mitad de la energía mundial, por lo que pensar en esa premisa antes de construir cualquier edificio convierte en la labor del arquitecto en una muy importante en el mundo moderno. Comenzar por el recorrido solar es un buen principio para entender estos fundamentos y emplearlos. Por ello, hay que recordar que siempre sale por el este y se pone por el oeste. La altura de estos, según la región y estación del año, los que determinan la arquitectura del sitio, convirtiendo en cada emplazamiento en un emplazamiento único. Hay que recordar que los rayos del sol se convierten en calor en contacto de cualquier superficie. Este principio también dictamina la materialidad de nuestros edificios. Es por esta misma razón por la que limitar la entrada de los rayos solares en los interiores ayudará a no calentar demasiado nuestros espacios, especialmente en verano, donde el sol se encuentra en posiciones altas. Los fundamentos se relacionan con la topografía del sitio, misma que ayuda a entender el terreno. Sin embargo, hay elementos naturales, como los cortavientos, que se convierten en barreras para las corrientes de aire y permiten regular de mejor manera la refrigeración dentro de los espacios interiores. El agua también cumple un rol de refrigeración natural en nuestro entorno. Se recomienda contar con espacios que tengan agua. Sin duda alguna, tener sombra es fundamental, pero tenerla en exceso en nuestros espacios puede resultar un detrimento, ya que la misma sombra generada de árboles o cortavientos naturales complica el alcance de un confort térmico óptimo. Tanto el viento como la lluvia resultan elementos que reducen la temperatura,
y pueden resultar útiles durante ciertas temporadas del año, pero en relación a los edificios, estas dos impactan y reducen la temperatura dentro de nuestros propios espacios. Una forma de solucionarlo es tener otras edificaciones cerca de la nuestra. Es importante que seamos nosotros quienes juguemos con el paisaje y que a través de él, por ejemplo, podamos proteger a las personas de los atardeceres con mucho calor. ¿Cómo es esto posible? A través de la inserción de árboles al oeste, tan solo por mencionar un ejemplo de este principio. Último, hay que recordar que no podemos esperar siempre ciertas condiciones climáticas. Hay que estar preparados para cualquier clima en cualquier lugar. Capítulo 2. Manipular la orientación y forma. Conocer y estudiar la arquitectura vernácula nos permite entender cómo la población vive en armonía con el clima, proponiendo un confort térmico por medio de fuentes de energías locales. Trabajar con las fuerzas de la naturaleza, no contra ellas. Para lograr un diseño climáticamente sensible, se debe conocer y aprovechar las fuerzas de la naturaleza. Por ello, debemos ser conscientes de que el terrestre está inclinado, creando así las estaciones del año, afectando a los vientos, y estos, junto con el sol, serán impactados por la latitud, altitud y su contexto inmediato. La intensidad del Sol varía en distintos puntos del planeta, por lo que una de las preocupaciones es el sobrecalentamiento, ya que en el Ecuador la fachada este y oeste son sometidas a una mayor radiación solar, siendo únicamente necesaria la calefacción de acuerdo con la altitud, mientras que en el hemisferio norte la fachada sur y en el hemisferio sur la fachada norte son las que reciben mayor radiación solar. Esta puede aprovecharse para proporcionar calefacción natural en invierno. Sin embargo, en verano puede causar un sobrecalentamiento. Las corrientes globales de aire siguen un patrón y estas dependen del calentamiento y movimiento de la Tierra, teniendo relación con la regla anterior. Por ello, podemos decir que las fachadas sometidas a las mayores aportaciones caloríficas deberán de contar con ventanas aprovechando los vientos, pero estas deberán tener una protección solar adecuada. Anular sol y viento. Las estaciones del año modifican la posición y dirección del sol y viento, y por lo tanto, el conocer dichas direcciones nos ayudarán a obtener ganancias caloríficas y de refrigeración natural. El viento afecta al consumo de energía, ya que el conocer la dirección de los vientos dominantes, su intensidad y temperatura son determinantes para un diseño de bajo consumo energético. Para ello, el conocer los registros históricos del lugar nos permitirán diseñar edificios que respondan a los sistemas meteorológicos variados. La fachada principal deberá orientarse 30 grados al sur en el hemisferio norte y 30 grados al norte en el hemisferio sur, con el objetivo de protegerla del sobrecalentamiento en verano. El sol tiene una posición baja al este y oeste, tanto al amanecer como al atardecer, proporcionando estancias cálidas. Las soluciones para fachadas orientadas al sol. Algunos de los sistemas de protección solar a recurrir son el brise solar horizontal, alero, marquesina y toldo. Las soluciones para las fachadas orientadas a este y oeste tienen las siguientes soluciones: lamas verticales o jardines verticales. Durante la primavera y otoño, el ángulo solar es el mismo. Sin embargo, podemos aprovechar la radiación solar en primavera, mientras que en otoño evitarla, proponiendo sistemas de protección solar adaptables según la necesidad del usuario. Por otro lado, el implementar un diseño solar pasivo nos permite proporcionar un confort térmico a través de los materiales utilizados y su capacidad de transmitir y almacenar calor. Las envolventes. Una menor envolvente provoca una menor pérdida calorífica y por lo tanto un menor consumo de energía. Sin embargo, una mayor envolvente tiene una mayor pérdida calorífica y un mayor consumo de energía. Finalmente, el conocer la orientación nos permite entender el entorno determinado, si es necesario contar con alguna protección solar o si por el contrario los rayos solares y vientos son deseables en las distintas estaciones del año, integrando así la arquitectura al clima de la región. Capítulo 3. La envolvente del edificio de bajo consumo. El planeamiento libre se basa en el trabajo del proyectista,
que es sacar el máximo provecho del clima exterior y adecuarlo al confort interior. El edificio de funcionamiento libre se conforma en respuesta a las condiciones del exterior. Un edificio bien diseñado tendrá condiciones de confort interior durante casi todo el año. El objetivo es minimizar la energía necesaria. Los muros pesados con masa térmica absorben el calor y lo almacenan, y más tarde ese calor se libera hacia el interior. Los edificios ligeros, a diferencia de los pesados, se calientan o enfrían con poco desfase de tiempo, por lo cual tienen una respuesta de tiempo rápida. Después de absorber el calor, es necesario deshacerse de él con ayuda del aire nocturno, por lo cual, mediante huecos o vanos, es necesaria la ventilación nocturna. Normalmente podemos confundir el aislamiento y la masa térmica como un mismo concepto, sin embargo, cumplen distintas funciones. Los materiales aislantes tienen una resistencia térmica alta, mientras que la masa térmica puede almacenar y transmitir el calor o el frescor. Sin embargo, estos trabajan conjuntamente. La masa térmica almacenará el calor y una envolvente bien aislada minimizará las pérdidas caloríficas. Combinando ambas, se pueden alcanzar unas buenas condiciones de confort interior. El uso de una construcción dependerá de la zona climática y del uso del edificio. Salvo en lugares cálidos y húmedos, es recomendable una combinación de ambas. El tipo de construcción ligera es recomendada para uso intermitente, mientras que la pesada es compatible para un uso continuo. El confort térmico varía de persona en persona, ya que los edificios mantienen una temperatura interior promedio y en base de eso las personas adecuan este confort debido a su vestimenta y a su comportamiento. El uso de ventanas en los proyectos son considerados un punto débil de la construcción. Las características del vidrio y de las ventanas permiten que el calor se acumule en el interior o que no penetre en el edificio. Y la envolvente consiste en envolver el edificio con una capa aislante de forma continua de todos sus lados. La arquitectura enterrada se beneficia de las temperaturas estables del terreno, reduce las pérdidas y cargas caloríficas, lo que da un ambiente interior más cálido en invierno y más fresco en verano. Es importante la ventilación y la luz solar. Una cubierta vegetal evita pérdidas caloríficas. La cubierta vegetal de 50 centímetros o más de grosor tiene una masa térmica elevada, lo cual hace más lento el paso del calor. Para ventanas interiores aisladas mantienen el calor por la noche, pues las contraventanas interior aisladas ayudan a reducir el consumo energético y de esa manera evita pérdidas térmicas nocturnas. Energía y ambiente interior. Un hombre es una especie de interior. Consumimos el 90% del tiempo en interiores y por ello el consumo energético es imprescindible para el calentamiento global. Con las siguientes reglas o consejos veremos estrategias para evitar este uso. Como primero punto es cambiar la captación solar y masa térmica. Utilizar espacios ocupados como fuente de calefacción pasiva es una estrategia efectiva en un edificio, en particular si se utiliza la masa térmica. Los edificios sensibles a climas frescos orientan las ventanas al sol para aprovechar la captación solar y minimizar las ventanas en fachadas. El aire caliente tiende a enfriarse. Por ello, el aire exterior está más caliente que el del interior de un edificio y puede construirse una fuente de energía al desplazarse al interior del edificio más frío. Un muro trombe transmite el calor libremente al interior. Es un mecanismo de captación solar indirecta construido con materiales de gran masa. El muro se coloca orientado al sol detrás de una fachada de vidrio, lo que reduce pérdidas térmicas. El agua almacena más calor que el hormigón. Un muro de agua es similar a un muro trombo, en el que la masa se sustituye por agua que se calienta y se enfría lentamente. En climas fríos y templados pueden sacarse partido al relativo calor que se acumula debajo de la superficie de la Tierra, permitiendo la transmisión de este calor a conductos por los que circula un fluido. Se trata de un dispositivo de captación solar indirecta que acumula el calor del sol y lo libera lentamente por conducción a la cubierta de los espacios ocupados interiores.
Un fluido acumulador como el agua se calienta mediante energía solar en un conducto muy aislado. Cuando el viento entra en contacto con un edificio, se crea una diferencia de presión en las caras a barlovento y sotavento, lo cual crea una corriente de viento. Barlovento es el lugar de donde viene la corriente y sotavento es hacia donde sale esta corriente de aire. La diferencia de temperatura entre el aire caliente del interior del edificio y el exterior, más frío hace que ascienda y penetre el aire frío y limpio del exterior en las capas más bajas. La diferencia de presión entre las caras de un edificio a barlovento y sotavento será efectivo siempre que la profundidad del espacio no supere 5 veces su altura. Y una solución alternativa es elevar el edificio del suelo en lugares cálidos y húmedos. De este modo, la tierra se mantiene fresca por las lluvias y la evaporación. Un estanque de espesor de 15 centímetros protegido del sol mantiene la construcción mucho más fresca que cuando está expuesta al sol. Y la temperatura de la tierra enfría el aire de los conductos enterrados, pues está considerablemente más baja la temperatura del ambiente deseado. Usar la luz solar para reducir el consumo energético es la manera más eficiente de utilizarlo donde sea necesario. De esta manera se capta el calor de la tierra y se lleva a la construcción deseada o los espacios interiores para mantener una temperatura ideal. En un espacio pequeño o mediano con ventanas a un lado es necesario que la ventana abarque el 20% de la superficie del muro. Esta regla puede aplicarse a estancias de hasta 7 metros de profundidad. Para espacios más profundos, la superficie necesaria incrementa el 35%. El tipo más eficiente para espacios de gran volumen es la de iluminación central. Si una habitación solo tiene ventanas en uno de sus lados, puede lograrse una iluminación eficaz hasta una profundidad del doble de la altura de la ventana. Las plantas de los edificios eficientes desde el punto de vista energético suelen ser un poco más profundos de 12 a 14 metros. Y los lucernarios son muy eficientes, pero deben protegerse del sol. También son una causa significativa de pérdidas caloríficas en climas fríos y templados. Un lucernario debe tener una superficie aproximada que equivalga del 10 al 15%. Una cubierta negra absorbe hasta 20 veces más la energía de una cubierta blanca. En regiones desérticas, donde la intensidad del sol es elevada, deberán favorecerse los edificios de color blanco o colores claros. La cubierta de un edificio recibe más radiación solar en verano que en cualquier otra superficie de la construcción. Por ello, los tonos claros equivalen a ventanas pequeñas. La luz natural reflejada por bandejas horizontales en voladizos de color claro y por los pavimentos exteriores claros proyectan luz natural en la profundidad del espacio. En una estancia con revestimientos oscuros será necesario duplicar la superficie de las ventanas respecto a unas superficies reflectantes claras. Y para todo esto, evitar complicaciones. Los ocupantes de un edificio suelen hacer caso omiso de los mecanismos y sistemas de control complejos, aunque las personas suelen sentirse más cómodas con cierto control sobre su entorno, por lo que la arquitectura de bajo consumo energético debe ser robusta, intuitiva y sencilla. Capítulo 5. Reglas y estrategias para diferentes regiones climáticas. En las siguientes páginas se presentan las reglas básicas para diferentes regiones climáticas, donde se muestran diferentes técnicas constructivas, consideraciones de planificación, formas, orientaciones, etc., para crear viviendas más sustentables y eficientes. Reglas para climas cálidos y secos. Es fundamental ralentizar el ritmo de calentamiento interior con el uso de la masa térmica y las sombras, que puede ser mediante vegetación. También facilitar una refrigeración rápida en las noches de verano con chimeneas de captación de viento y o con ventilación cruzada. También utilizar la refrigeración natural en verano mediante agua si se dispone de ella, que puede ser a partir de evaporación con un estanque en un patio. Utilizar la calefacción natural en invierno, para la cual la orientación y el diseño de los huecos para la captación solar es crucial, que puede ser mediante contraventanas aisladas. Reglas para climas cálidos y húmedos. La ventilación es prioritaria, debe ser efectiva de día y de noche. La construcción preferible
es ligera para proporcionar una temperatura estable. Asimismo, reducir la radiación del sol sobre la piel del edificio con mecanismos de protección solar. También permitir un alto grado de refrigeración nocturna con aberturas grandes y ventilación cruzada. Permitir la ventilación natural en un terreno en sombra mediante refrigeración por evaporación y el viento, que puede funcionar también con su orientación, una forma alargada en la planta, aberturas grandes y además se puede apoyar con ventiladores. Reglas para climas fríos. El objetivo consiste en reducir las necesidades energéticas para la calefacción con el uso de espacios de amortiguación, aislamiento y filtraciones mínimas. Asimismo, permitir la calefacción natural a partir de la captación solar mediante un muro de agua o zonas de amortiguación formada por espacios como cocinas o baños. También se puede aplicar placas solares y cortavientos para evitar el enfriamiento, además de una correcta orientación. Permitir la ventilación en verano y un elevado aislamiento con masa térmica requiere una buena ventilación para evitar el sobrecalentamiento. Reglas para climas de inviernos fríos y veranos calurosos. El objetivo consiste en reducir las necesidades energéticas de calefacción utilizando espacios de amortiguación y aislamientos junto con una filtración reducida. Esto es posible llevando a cabo una construcción con masa térmica elevada para estabilizar la temperatura y orientación que permite la captación solar, pero además protección solar. También utilizar la calefacción y la refrigeración naturales con el sol y el viento. Y permitir una buena ventilación en verano con ventilación nocturna. Además, considerando una planta compacta para reducir la superficie del envolvente en esta estación. No interceptar las brisas de verano con los cortavientos de invierno. Mediante vegetación también se pueden hacer cortavientos. Reglas para climas templados. El objetivo consiste en reducir las necesidades energéticas para calefacción utilizando espacios de amortiguación y aislamiento para reducir las pérdidas caloríficas en invierno, tomando en cuenta la orientación para que permita la captación solar y la ventilación correcta. Asimismo, prevenir el sobrecalentamiento en verano con masa térmica y ventilación nocturna. Para estabilizar la temperatura se necesita protección solar, considerando una construcción con masa térmica elevada y ventilación con recuperación de calor en invierno. De la misma manera, utilizar la calefacción natural en invierno, que puede ser con estancias templadas que dan la fachada orientada al sol. Y por último, reducir las filtraciones de aire es una necesidad de primer orden. Las entradas deben protegerse y deben preverse accesos con vestíbulos cerrados que protejan el viento. Conclusiones individuales. Como parte de las conclusiones, queremos empezar mencionando que este tipo de libros debería empezar a formar parte de los recursos bibliográficos básicos para cualquier persona interesada en arquitectura, desde su proyección, construcción y gestión, pues son las bases para nuevas formas de pensar y emplazar nuestros proyectos, además de que tenemos el compromiso real de implementar y poner en práctica estos fundamentos. Actualmente el ser humano enfrenta el reto más difícil al que se ha enfrentado, el calentamiento global, originado por nuestro irracional uso de recursos y energía. Muchas de las alternativas que se han empleado antes para revertir estos efectos han fallado, pero ahora estamos a tiempo de empezar de nuevo y estando conscientes de que la industria que nos relaciona directamente con la arquitectura, la construcción, consume el 50% de la energía global. Comenzar por aquí, sin duda alguna, significará un paso hacia adelante en la búsqueda de la verdadera arquitectura sustentable y eficiente.